God bless you, Ahai DE. My name is Carmen. I am the contact of Hudson Valley, and Hudson Valley has something very special for you guys today. So, we are here live at one of AIC's very own pastors. Can you guess where we're at? So one of the things that Hudson Valley loves is studying the Word of God, but we also like to keep it real with you guys. So come along, tag with us as we keep it real in an exclusive interview with one of our very own pastors. Let's see who opens the door for us. Oh, okay. Thank you for welcoming us. Where are we? Can you tell us where we're at today? We are in Pastor Alex and Amaryllis Cruz is house. There you go. That's where we're at. Dios les bendiga. Bless you, Pastor. Te Bless you, bendiga. Pastor. How are you? Estoy bien, gracias a Dios. ¿Cómo están Qué bueno, ustedes? qué bueno. Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Bienvenidos a esta entrevista con el reverendo Pastor Alex Cruz. Mi nombre es Fidel. Mi nombre es Joel. Mi nombre es el hermano Alex Cruz. Espérense que se me cayó Goku por aquí. Y hemos venido aquí para aprender más de la vida de nuestro pastor aquí. Yo sé que tienes un gran testimonio que puedes compartir con nosotros y espero que esto pueda llegar a tocar las vidas de los que están viendo. Y amén. Bueno, Pastor, tú tienes muchas diferentes áreas en donde trabajas, ¿verdad? Pero queremos hacerlo más personal, si lo permitas, ¿verdad? Si en algún momento te captura por sorpresa una de las preguntas, nos dejes saber, ¿verdad? Pero nosotros gustaríamos saber, y yo me imagino que también la juventud de Ajay quiere conocer un poco de quiénes son las figuras cristianas o personas que más han influido tu vida o tu visión, tú sabes, en tu matrimonio, en tu ministerio, en tu llamado. Bueno, podría mencionarte muchas personas, pero en particular tengo dos personas sumamente especiales en mi vida, en los cuales he podido aprender y los he podido tomar como modelos a seguir. Una de ellas es mi pastor, mi amigo y mi padre, que es el reverendo Domingo Rodríguez Díaz, como la mayoría le conoce, obispo eméritus. En mi vida espiritual ha sido él quien me ha guiado, quien me enseñó, aun cuando muchas veces cometí errores, horrores y pecados. Él me corrigió, pero lo hizo con mucho amor, tuvo la paciencia, me ha enseñado mucho. En mi matrimonio lo he elegido a él como un modelo a seguir, específicamente en el trato hacia la mujer. En mi caso, pues yo vi cómo él trata a su esposa, cómo él la atiende, cómo la cuida, y aún en los detalles que para muchas personas pueden parecer muy mínimos. Yo aprendí algo que hasta el día de hoy lo practico, que es estar atento de abrirle la puerta del vehículo a mi esposa. Si pudiera hablar de una segunda persona, tendría que mencionar a mi amigo Luis Rodríguez, el doctor Luis Rodríguez, que ya está en la presencia del Señor. Él fue mi modelo a seguir y mi tutor en el ámbito de las misiones. Así es que puedo decirles, mencionarles esos dos personajes. De Luis aprendí la compasión, el cómo él tenía esa pasión por llegar a los más necesitados,
no había nada imposible en la mente de Luis. Y una de las cosas que aprendí de él es que cada vez que alguien traía una idea para llegar a alcanzar a alguien, él decía, vamos a hacerlo. Y yo creo que muchos, si no todos nosotros, conocemos al pastor Domingo Rodríguez, pero am, queremos profundizarnos en quién es. Él es pastor Luis Rodríguez, ¿verdad? Queremos saber cómo fue esa influencia en tu vida, porque yo sé de a través de su influencia levantaste un ministerio de misiones. Si quieres profundizar un poco en eso también. El pastor Luis Rodríguez, él tiene una fundación. Él ya mora con el Señor, él partió con el Señor en el 2020, partió en el país de Colombia. Él estaba haciendo un viaje misionero después de la pandemia. Él fue a comprarle precisamente con el objetivo de adquirir una moto, una motora, como dijeran alguien, para un pastor allá en Colombia, y allá el Señor lo llamó a su presencia. El pastor Luis Rodríguez era pastor de una iglesia en Puerto Rico. Él vivió en Puerto Rico. Él desde muy joven, el Señor lo llamó a este ministerio y él creó una fundación que hasta el día de hoy lleva el nombre de él. ¿Cómo yo conozco al pastor Luis Rodríguez? Porque en mi corazón Dios puso desde muy a principios de que yo conocí a Cristo, el Señor puso en mi corazón poder levantar un orfanato para niños de la calle en el país de Guatemala. Y yo me acerqué a muchos ministros, muchos líderes en el ministerio, siendo yo un joven apenas habiendo conocido al Señor, y yo les manifestaba mi deseo de poder levantar un orfanato, un orfanatorio para los niños de la calle de Guatemala, a lo cual ellos me respondían, uy, tú estás soñando muy grande y eso es muy difícil, y algo otros me decían, eso es imposible. Cuando me presentan al pastor Luis Rodríguez en una de nuestras convenciones del distrito, que dicho sea de paso, el pastor Luis Rodríguez nos predicó en muchas convenciones distritales e internacionales. Él era usado por Dios a través de la profecía. Dios sanó muchas personas a través de él. Y en una ocasión yo me acerco y le digo, me han contado que tú tienes una fundación. Y él me dice, sí, gracias a Dios. Y cuando yo le manifiesto mi deseo de poder llevar a cabo este proyecto, me sorprendió cuando él me dijo, vamos a hacerlo. No hay ningún problema. Y en el primer viaje misionero que yo tuve la oportunidad de poder llevar a cabo con él, pudimos llevar 52 misioneros al país de Guatemala, en donde pudimos repartir 1000 pares de zapatos. Llevamos médicos, dentistas, psicólogos y pudimos celebrarle el cumpleaños alrededor de casi 500 niños. Por primera vez ellos vieron una piñata y mandamos a hacer bizcochos, pasteles, como muchos le llaman, y le celebramos el cumpleaños a todos esos niños. Y recuerdo que estando allí, porque ellos viven literalmente de la basura, recuerdo al pastor Luis que se acercó y me dijo, Alex, gracias por traernos acá. El pastor Luis había estado en más de 200 países y me dijo, nunca yo había sentido lo que he sentido ahora. Y recuerdo que él se puso a llorar y pudimos en esa ocasión levantar incluso algunas pequeñas casas para estos niños. Lo que más me impactó del pastor Luis es que su pasión. Él nunca te decía que no. Nunca te decía que no. Entonces, eso es un poquito, ¿verdad?, de lo que puedo decirte. Hay mucho. No tuvimos la oportunidad de pasar muchos años juntos, pero el tiempo que
pude estar cerca de él, puedo decirte que el legado que él dejó lo estamos recorriendo ahora. Lo que tu descripción del pastor, ah, por mí yo lo puedo ver en ti también, por las cosas que tú haces, no solamente en la juventud, pero también en las cosas de evangelizar y en misiones. Am, Queremos saber más, un poco más de lo que haces con las misiones. De acuerdo a lo que las escrituras nos enseñan, me sorprende cuando mucha gente cree o entiende que por la cantidad de países que tú hayas podido visitar, tristemente en el siglo XXI, muchas organizaciones eclesiásticas tienen un concepto erróneo de lo que son misiones y creen que si tú has ido a 100 países, tú eres un misionero. Sin embargo, eso no es así. Se ha perdido el modelo bíblico de lo que son verdaderamente las misiones. Pablo nos dejó el modelo perfecto. Cuando vemos a Pablo en sus viajes misioneros, Pablo iba a un lugar, pero él dedicaba tiempo en ese lugar, invertía tiempo. Él pasaba 1, 2, 3, 4, hasta 5 años en un lugar específico. Y él levantaba congregaciones, creaba líderes, discipulaba y dejaba establecidos ministerios. Luego él se dirigía a otro lugar y así lo hacía, pero cada cierto tiempo él regresaba a esos lugares para él supervisar y darle seguimiento a la obra. En base a eso es que nosotros caminamos. En base a eso es que nosotros, cuando vemos que la necesidad es muy grande, le dedicamos mucho tiempo a un país específico, porque de nada sirve que tú vayas hoy a un país, el otro año vayas a otro, el otro año vayas a otro. Entonces lo poco que tú fuiste a hacer a ese país se pudo haber perdido. Pero si tú le das seguimiento como lo hacía el apóstol Pablo, entonces vamos a ver los frutos. En conclusión, a mí no me sorprende la cantidad de países que uno pueda visitar, sino que lo que realmente nos debe de llamar la atención es que cuando vemos que la necesidad es demasiado muy grande, podamos invertir el tiempo necesario en ese país, ¿verdad? Yo creo de que he aprendido de los mejores. Repito, he aprendido de mi pastor, ¿verdad? He aprendido de Luis y sobre todas las cosas sigo aprendiendo del Espíritu Santo, porque las misiones, si tú te das de cuenta, en la Biblia se mencionan 5 ministerios, pero tú no escuchas el ministerio misionero, lo cual nos da a entender que esto es para todos. A mí no me gusta viajar. Yo soy una persona mucho de mi casa, de mi hogar. No me gusta dejar a mis hijos. No me gusta andar en eso. Pero la escritura a mí me dice que la mies es mucha, que los campos están listos. Entonces sí necesitamos dejar la comodidad, necesitamos a veces perder un poquito de sueño, pasar un poquito de hambre, pero esto es para todos, para todo aquel que se hace llamar cristiano, deben de ser las misiones, ¿verdad? Independientemente que nos guste o no, ese es el llamado para toda la iglesia. Alex, tú eres un pastor, um, eres misionero, pero también Dios te ha traído a trabajar con la juventud como consejero, consultor. Y yo creo que durante todos tus años sirviendo en AHAIC, me imagino que has tenido muchas diferentes experiencias con diferentes jóvenes, con diferentes personalidades. Y una de las cosas que yo te quería preguntar, ¿cuáles considera que son los mayores desafíos que enfrentan a los jóvenes cristianos hoy en día? Desafíos. Desafíos.
¿Y qué consejos le gustaría darles para solucionar esos desafíos? Uno de los desafíos más grandes que yo puedo ver en el siglo XXI y que creo que ha existido siempre, pero en este tiempo más que nunca es uno de los desafíos más fuertes, es la fama. ¿Por qué lo digo? Porque siempre ha sido un desafío, pero ahora más que nunca, porque ahora tenemos las redes sociales. Una de las cosas que me sorprende y veo mucho en la juventud es que empiezan a enamorarse más de la fama y se desenamoran cada vez más de Dios. Y yo creo que ese es uno de los desafíos más grandes porque todos pasamos por ahí, independientemente que seamos jóvenes o no. Tú llegas a un momento en que tu ministerio va creciendo, en que tu liderazgo se va conociendo, en este caso en AHAIC. AHAIC no es un ministerio. AHAIC es un puente que te ayuda a desarrollarte como líder y puedes encontrar un ministerio a través de este. Entonces, el desafío más grande, ¿cuál es? Los aplausos. Cuando te empiezan a aplaudir porque predicaste bien y eso se siente bien y te gusta. Cuando empiezas a ver que hay muchas invitaciones para ir a predicar. O cuando empiezas a salir en YouTube porque estás cantando muy bonito. Y a eso le añades que el Espíritu Santo te tocó y hubo una manifestación bonita. Entonces las redes sociales te promocionan. ¿Cuál es el desafío más grande? Que la gente no sabe distinguir entre promocionar el Evangelio y promocionarse a ellos mismos. Escucho mucho esta frase. Y quizás los que van a escuchar esto les va a incomodar, pero si les incomoda, qué bueno, porque ese es mi propósito por el cual yo lo voy a decir. Pero veo mucho en las redes sociales que muchos ministros, hablando de pastores evangelistas, predicadores y todo eso, ponen en las redes, esta es mi agenda. Y te ponen la agenda del mes en donde van a predicar, a qué hora, esto y lo otro. Y te ponen un flyer con ellos sumamente enormes. Entonces, a ese desafío es al que yo me refiero. ¿Estás promocionando el Evangelio o te estás promocionando tú? Y muchos me han dicho, no, porque es que yo promociono, tengo que promocionar el Evangelio. Pero entonces hay una contradicción. Hay una contradicción, porque nosotros sabemos que el que abre puertas se llama Dios. Sin embargo, esa es una forma de tú estar tocando puertas. Y ese es uno de los desafíos más grandes. Una de las cosas que yo aprendí de mi pastor fue la siguiente, que él me dijo, cuídate de las 3 Fs. ¿Cuáles son las 3 Fs? Cuídate de las faldas, cuídate de las finanzas y cuídate de la fama. Cuídate de las faldas, cuídate de las mujeres. Cuídate de las finanzas. La Escritura establece que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero, porque es bueno tener dinero, brother. Tenemos que tener dinero para hacer misiones. Pero el amor al dinero y la fama. Termino diciéndote, porque es uno de los desafíos más grandes, porque he visto gente que Dios los ha levantado y empezaron a sostenerse más del ministerio que del Dios que le dio el ministerio. Y empezaron a alimentarse de los aplausos. Empezaron a alimentarse de los likes en Facebook, en Instagram, en YouTube. Empezaron a alimentarse de los buenos comentarios. ¿Y qué sucede cuando no hay un balance en eso? Que cuando te dejan de aplaudir, empiezas a decaer. Que cuando te dejan de dar like, empiezas a deprimirte. Entonces tenemos que cuidarnos mucho de la fama. Jesucristo sanaba, resucitaba muertos
limpiaba leprosos y después les decías, ve, no peques más, pero no le digas a nadie quién te sanó. Porque él le huía a la fama. Si vamos a ser famosos, no digo que es malo ser famoso, pero si vamos a ser famosos, que la fama te persiga a ti y no tú a la fama. Porque ese fue el ejemplo que el Señor nos dio. Conclusión, el desafío más grande, redes sociales, fama, porque eso nos puede llevar a depender más de eso y menguar en lo que es la oración, la palabra y separarnos para el Señor. Otra pregunta que queremos preguntarte sobre la juventud, yo creo que ¿cómo manejarías una situación en la que un joven del grupo cuestiona su fe? Bueno, podemos cuestionar incluso a Dios, podemos hacerlo porque Él nos ha dado el libre albedrío. No somos robots. De hecho, Dios no es un dictador. Podemos hacer muchas cosas. Que no deberíamos es otra. Porque Pablo habló y él lo enseñó y dijo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. ¿Verdad? Todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Entonces, ¿cómo yo bregaría con esto? Primero, tienes derecho a cuestionar. Tienes derecho a cuestionar. Ese es parte del proceso. Eso es parte del proceso cuando uno cuestiona. Ahora, una de las cosas que yo entendería es, necesitas meterte más en la palabra. ¿Por qué los cristianos cuestionan a Dios? ¿Por qué los cristianos cuestionan su fe? Por las malas enseñanzas. Por las enseñanzas erróneas. Por la teología de la prosperidad. Por la enseñanza de que ven a Cristo que Él va a solucionar todos tus problemas. Por la gente súper espirituales que creen que andan caminando en las nubes y enseñan de que como tú eres cristiano, tú no te puedes enfermar, porque si te enfermas estás en pecado. Tú no puedes ser pobre porque entonces estás mal. Enseñan que como ya tú eres cristiano, todas las cosas te tienen que ir bien. Y eso es antibíblico. Eso es antibíblico. Entonces, ¿cómo podemos tratar con eso? Es poder enseñar con la palabra. Mira, una de las frases muy comunes que usamos mucho, y lo escuchamos de grandes predicadores, es que cuando les sucede algo malo, lo primero que dicen es, ¿por qué a mí, Dios? ¿Cómo que por qué a ti? ¿Y quién tú eres? ¿El tapón del océano para que no te pase? Pero si le sucedió a Job, le sucedió a Moisés, le sucedió a José, imagínate, ¿quién más santo que José? Que le salió yendo a una egipcia. Tú sabes que las egipcias no eran cualquier cosa. Estuvo preso, lo vendieron como esclavo. Entonces, ¿por qué cuestionamos nuestra fe? Por falta de conocimiento. Todo el que cuestiona su fe es porque está falto de conocimiento. Porque la Escritura lo establece claramente. El pueblo perece porque le faltó conocimiento. Te pongo un ejemplo rápido. La Biblia dice que si yo sigo los pasos de Cristo, a mí me van a perseguir. La Biblia lo dice. Pero también la Biblia dice, bienaventurado seas cuando por mi causa os vituperen, digan mentiras, hablen toda cosa de falsedad contra ti, bienaventurado seas, ¿verdad? Las enfermedades, seas o no seas cristiano, van a llegar, ¿verdad? La escasez puede llegar. Pero algo que me maravilla del apóstol Pablo es que se atrevió a decir, he aprendido a contentarme en todo tiempo. He aprendido a contentarme en todo tiempo, en la escasez y en la abundancia, ¿verdad? Entonces, yo diría, y mi recomendación es, cuando tú cuestiones tu fe, ve a la palabra. Ahí tenemos todas las respuestas habidas
y por haber. Yo hablo mucho, ¿verdad? No suficiente, no, son broma. Pero, Alex, tú tienes muchas posiciones. Bueno, muchos pueden decir sí, que tienes muchas posiciones, responsabilidades. Am, Mi pregunta para ti es esto. ¿Cómo abordes el manejo del estrés y la presión en tu vida y en tu ministerio? Porque sabemos que eres pastor. Am, Tienes una fundación ahorita que estás manejando. También eres consejero de los jóvenes y aún tal vez tienes otras responsabilidades seculares también, como en el trabajo. So, ¿cómo manejas esa presión? Bueno, el estrés es algo silencioso, que en algún momento yo creía que con tu estar bien, el estrés no hacía su efecto, pero el estrés es silencioso. En nosotros los cristianos, fíjate lo que te voy a decir. Una persona secular tiene vacaciones entre 3 a 4 ocasiones al año. Una persona que trabaja mucho en el ámbito secular, eso es la enseñanza. Tú debes de sacar tiempo para tomar vacaciones por lo menos 4 veces al año, para que tú puedas fluir bien trabajando, ¿verdad? En el caso de nosotros, los cristianos, a veces pensamos que porque somos cristianos tenemos que ser mártires. No, porque yo soy cristiano y no tengo que tener vacaciones. Y eso es otra enseñanza errónea. Eso es otra mala enseñanza. ¿Por qué? Porque los cristianos sí podemos tener vacaciones. ¿Y por qué estoy hablando de las vacaciones? Porque las vacaciones te ayudan mucho para tú soltar ese estrés. Las vacaciones te ayudan mucho para relajarte. Una de las cosas que yo he aprendido a manejar es que mi trabajo se queda en mi trabajo, ¿verdad? Los problemas de la iglesia se quedan en la iglesia, porque el primer ministerio empieza en casa. El orden correcto de un cristiano a seguir es que primero está Dios, ¿verdad? Segundo está la esposa. Tercero están los hijos. Cuarto está la iglesia. Y quinto está el ministerio. Entonces, si nos vamos en ese orden a seguir, yo tengo que entender que lo primero es Dios. La Biblia, el apóstol Pedro nos habla de que traigamos toda vuestra ansiedad, echando toda vuestra ansiedad. Tenemos que traer toda nuestra ansiedad a Dios. Entonces, una de las cosas sumamente importantes es cómo está nuestra relación con Dios. Fíjate, ¿quién de ustedes dos tiene novia? Fidel, si tú te ves más enamorado. Yo te aseguro que cuando tú te sientes estresado y tú llamas a tu novia y tú puedes desahogarte, tú sientes como que una carga se te ha quitado. ¿Estoy en lo correcto o no? Correcto. Pues así es con Dios. Así es con Dios. Hay mucho estrés en esto. Hay mucho estrés. Pero yo una vez escuché a mi pastor que dijo que él todos los días le pide a Dios sabiduría. Y yo cogí eso de él. Hasta el día de hoy, yo le pido a Dios todos los días sabiduría. Todavía no he alcanzado un poquito, pero se lo sigo pidiendo. Le pido a Dios mucha sabiduría. Y una de esas cosas que yo he entendido es que saber manejar el estrés es conocer tus virtudes, pero también saber conocer cuáles son tus limitaciones. Hay demasiado de mucho cristiano que se cree Superman y que creen que si no hacen ellos eso, nadie lo va a poder hacer. Otra de las malas enseñanzas es que a muchos les enseñaron a que no te atrevas a decirle que no a Dios, y a veces no es Dios, sino que es el hombre. Entonces hay muchas personas que tienen 20 posiciones y de las 20 posiciones no hacen una.
con excelencia, porque están bajo estrés. Entonces tenemos que conocernos, Dios nos da la sabiduría para conocer nuestras limitaciones, para conocer nuestras virtudes y sobre todo para poder enumerar de manera muy correcta lo que son las prioridades. Mi prioridad es mantener mi relación con Dios. Prioridad número 1. ¿Por qué? Porque si yo no tengo una guianza de Dios, no voy a poder sostener a mi familia. No voy a poder sostener a mi familia. ¿Verdad? Luego, todo lo demás, trabajo, posiciones, ministerio, ¿verdad? Necesitamos poder enumerar bien las cosas. Yo creo que nos va a ir bien. Pastor, tú tienes muchas cosas en tu vida. Tú eres un pastor, tú eres un misionero, trabajas con la juventud y también eres un esposo. Y mi pregunta para ti es ¿cómo balanceas las exigencias del ministerio con tus responsabilidades como esposo y hombre de familia? Volvemos a lo mismo. ¿Cómo balanceo eso? El primer ministerio es mi casa. La Biblia dice que si tú no sabes gobernar bien tu casa, tú no puedes guiar a la grey. Tú no puedes guiar bien a la iglesia. Entonces el ministerio empieza en casa. Ahora, ¿cómo yo tengo ese balance? Es que yo necesito saber y entender que el ministerio se va a acabar. Porque el ministerio se acaba. Eso que la gente dice, me voy a morir con las botas puestas. Esa es una frase que alguien se lo inventó, se escuchó bonito y por ahí la cogieron porque les pareció muy espiritual. Que un pastor diga, me voy a morir con las botas puestas, ¿está entendiendo que se va a morir siendo pastor? No, nos debemos de morir siendo cristianos. Pero el ministerio va a terminar. La iglesia se puede ir. Es más, los hijos se van. ¿Quién es la única que se va a quedar conmigo? Mi esposa. Entonces, ¿cómo yo balanceo eso? Tengo que tener prioridad y tengo que darle el tiempo que se necesita a mi esposa. Dicho sea de paso, nosotros con mi esposa tenemos códigos. Hay códigos que son inviolables. Sí, en tu matrimonio tienes que tener códigos. Uno de ellos es que la única persona que a mí me puede decir mis defectos es mi esposa. Y ustedes se preguntarán, ¿a qué te refieres con que la única? Sí, porque a la única que yo le voy a creer es a ella, porque ella vive conmigo. Entonces, y yo he aprendido mucho de mi esposa. ¿Verdad? Por ejemplo, a veces ella me dice, mira, cuando tú estás predicando, tú haces esto, lo otro, debes de evitarlo. Y yo, ok, gracias, porque imagínate, si ella no me lo dice, entonces aún en nuestras actitudes y cosas así, entonces eso es sumamente muy importante que necesitamos entender el balance que debemos de tener para con nuestra familia y para con el ministerio. Imagínate, yo no puedo andar ayudando gente en otros países, comprándole un par de zapatos a un niño que no tenga zapatos, y mis hijos a qué, andar descalzo. La Biblia dice que entonces venimos nosotros a ser peores que los impíos, porque hemos negado la fe. Hemos negado la fe. Entonces, vuelvo a lo mismo. Prioridad. Todo el mundo se va a ir, pero con la que tú te casaste, esa va a estar ahí para siempre. Bueno, pastor, yo creo que ya casi terminamos. Sí, pero para terminar, yo no tengo ninguna preguntas más. No sé si Junior tiene otra pregunta. Yo creo que estamos listos. Pero si no hay más preguntas de parte de Junior, yo solamente quería hacerte esta última pregunta.
¿qué consejos o palabras le gustaría dar a la juventud de Hike DE? Sobre todas las cosas que se aferren a Dios, que busquen la sabiduría. Uno de los consejos sumamente importantes que creo que son necesarios poder llevarlos a la práctica hoy en día es pedirle a Dios sabiduría para tomar las mejores decisiones. Algo que yo me he dado de cuenta es que somos somos muy dados a seguir modelos que a veces creemos que porque a aquel le fue bien así, a mí también me va a ir bien así. Entonces, Dios es un Dios personal. Dios no va a tratar conmigo como va a tratar contigo, Joel, o como va a tratar contigo, Fidel. Porque Dios es un Dios personal. A veces nosotros nos contradecimos demasiado. Decimos, Dios es un Dios personal, pero entonces como Dios no trató con aquel como trató conmigo, entonces yo digo, ese no es Dios el que está ahí. Y si somos únicos, Dios va a tratar con cada uno de nosotros de una manera única y diferente. Entonces, el consejo para la juventud, pidan sabiduría. Voy a poner un ejemplo. Si yo preguntase a un joven que anda buscando una novia, ¿qué tú buscas en esa novia? O sea, primero tienes que tener una línea de búsqueda, porque si no, no vas a buscar en vano, ¿verdad? O sea, tienes que enumerar qué virtudes tú estás buscando en esa mujer. Y eso solamente te lo da el Espíritu Santo. Porque si nosotros no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, lo primero que vamos a ver en una mujer es que queremos que tenga un cuerpo de modelo. Porque eso nos atrae. Pero la edad nos va a alcanzar, se va a poner gordita, van a llegar los niños, ¿verdad? Yo antes tenía pelo, ahora ya no tengo, ¿verdad? Entonces, la sabiduría es sumamente importante, porque la sabiduría te va a abrir puertas donde quiera que tú vayas. La vida está llena de decisiones. La vida está llena de decisiones. Todos los días nosotros nos levantamos y tenemos que tomar decisiones. Todos los días. Por ejemplo, todos los días yo decido enamorarme de mi esposa. Porque hay días que ni yo mismo me tolero. ¿Sí? Voy a terminar con esto, porque es que esto me inquieta mucho de la juventud. Voy a terminar con esto. El amor no se basa únicamente en un sentimiento. Es imposible. El amor no es un sentimiento. Porque el sentimiento, hoy lo tienes y mañana sientes otra cosa. El amor no se basa en una bendita señal, como muchos lo enseñan. Porque a veces encontramos historias en la Biblia y las queremos traer como que si fuesen principios bíblicos. Y un principio bíblico establece que debe de ser siempre así como está. Eso es un principio bíblico. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que es mejor dar que recibir, eso es un principio bíblico. No importa en el siglo en el que estamos, en el país en el que estemos, el dar es mejor que recibir. Es un principio bíblico. Eso va a funcionar siempre así. Pero no podemos decir que una historia bíblica, que porque a aquel le pasó esto de esta manera, entonces si a ti no te pasa de esa manera, entonces no es Dios. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque yo les digo a los jóvenes, a las señoritas, a los jóvenes, pídanle a Dios sabiduría para tú tomar buenas decisiones, para tú elegir a tu pareja. Para tú elegir a tu pareja. ¿Por qué? Porque cuando tú sientas que ya no la amas, ¿qué tú crees que te va a sostener? Esa decisión que tú tomaste. Porque esa decisión trae compromiso. El ejemplo perfecto, Jesús, en el Getsemaní. ¿Tú crees que Jesús no quiso arrepentirse como hombre? En su naturaleza humana, conocemos que él tenía dos naturalezas, la divina y la humana.
Pero en su naturaleza humana, cuando Jesús dice, Padre, Señor, si fuere posible, pasa de mí esta copa, ¿qué es lo que él está diciendo? Él está diciendo, si hay otra manera, yo me quiero ir por el otro lado. Pero Jesús estaba comprometido. O sea, el sentimiento de amor debe de ir acompañado con esa decisión. ¿Por qué? Porque lo que te va a sostener toda tu vida no es el sentimiento, es el compromiso que tú hiciste en esa decisión. Termino diciendo, ¿por qué el amor no se basa solamente en un sentimiento? Porque la Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Entonces somos seres emocionales que hoy amamos, mañana no amamos, ¿verdad? Entonces les aconsejo que busquen la sabiduría y en base a esa sabiduría tomen las decisiones y así sean comprometidos. No es difícil. Sabiduría, y eso nos va a ayudar para todo, para lo económico, para lo sentimental, para lo espiritual, para todo nos va a ayudar la sabiduría. Pastor, muchas gracias por tu tiempo. Yo sé que eres un hombre muy ocupado, pero gracias por bendecirnos con esas respuestas. Haik, gracias por estar con nosotros también. Si pudiste llegar hasta el fin de este video, por favor dale un comentario allí, solamente avisándonos que podías terminar todo el video, pero muchas gracias, Pastor, una vez más. Y gracias a Haik. Dios les bendiga. Dios le bendiga. Men in their natural habitat. Sí se puede. ¿Y si sí o sí no? ¿Y si sí? ¿Y si sí?